Hola, mi nombre es Samantha. Yo voy a cocinar con mi papá. Ajá, Samantha, ¿y qué vamos a cocinar hoy? Albóndigas. Hoy vamos a hacer albóndigas de ribeye. Comenzamos. Bienvenido al mundo del grill. Para estas albóndigas vamos a utilizar un ribeye sin hueso de aproximadamente 1,5 kilos. Cortamos una mitad para ella y otra mitad para mí. Y lo que haremos es cortar la carne en pequeños filetitos, como estás viendo. Quiero decirte que antes de comenzar el video puse la carne en el congelador por unos 15 minutos para que endureciera y fuera más fácil de cortar. Hacemos esto con el ribeye y la meta es cortar una y otra vez la carne hasta que quede como una carne molida. Así que si no tienes molino de carne, esta es la mejor manera para que hagas tus albóndigas. Repasamos una y otra vez la carne con el cuchillo hasta que logremos este estilo. Ahora sí, no te lo han dicho antes, las albóndigas originales llevan un porcentaje de cerdo y para eso le vamos a agregar la carne de chorizo. Cortamos la membrana y le sacamos toda la carne. Con la ayuda de Sam mezclamos todo muy bien y que quede la carne de un solo color para pasar al sazonado. Le adherimos perejil seco, que también puede ser fresco. Luego de eso un poco de crack, pimienta negra molida, sal marina al gusto. Recogemos todo y va para un bol y mi dulce Sam le va a poner un huevo para lograr que todos los sabores se mezclen y las carnes se compacten. Revolvemos bien con las manos y así debe quedar. Llegó la hora de darle forma a las albóndigas y buscamos un plato y papel encerado para almacenarlas. Con una balanza buscaremos un peso de 2 a 2.5 onzas, que equivalen a unos 70 gramos, y con las manos le damos la forma redonda. Ojo, las albóndigas no son perfectas, solo tienen que quedar redondas y compactas, como lo ves en la pantalla. Nos salieron un total de 10 albóndigas y van para la nevera. Viene la hora de la pasta. Y en este sartén eléctrico multiuso lo vamos a llenar hasta 3/4 de agua. Lo enchufamos y que hierva con ganas. Para luego agregarle sal, aceite de oliva preferiblemente y crack, más pimienta. La pasta que utilizaré es espagueti número 12, una pasta gruesa. Esto es muy al gusto, pero si te gusta el cabello de ángel, hágale manito, que eso es suyo. Separamos la pasta con una pieza para que no se pegue. Besitos para papá. Y par de minutos después volvemos a revolver. Después de 7 minutos probamos la pasta y tiene que quedar al dente, es decir, cocida por fuera pero durita por dentro, que cuando la muerdas cruja un poco y Sam y yo te decimos que está lista. Con la ayuda de un bol y un colador de pasta recogemos la pasta y de aquí la llevaremos a ponerle agua fría para que paralice la cocción y así quedan cocinadas nuestros espaguetis. Turno de la salsa. Utilizaremos cebolla, ajo, tomate y albahaca fresca para hacer la base de nuestra salsa. Esta será una salsa muy sencilla de hacer. Cortamos todos los ingredientes y lo ponemos en una licuadora. Lo vamos a licuar hasta que quede todo como un concentrado. Prendemos la licuadora y a girar sin parar. Ya teniendo esta consistencia, la detenemos. En un sartén ya caliente con aceite, agregamos la base y le ponemos a cocinar muy lentamente. Revolvemos. Tapamos y nos vamos a lo que nunca puede faltar en este canal, el grill. Compré un par de canastas como lo estás viendo, esto es para cocinar de forma indirecta. Prendemos la chimenea con carbón y también agregamos un poco de carbón a las canastas. Una vez lo tengamos prendido, lo distribuimos de igual manera en ambas canastas. Colocamos el grill para que comience a calentar y ponemos una cebolla a bailar para purificarlo. A cada canasta le agrego un taco de mezquite para agregarle sabor y llegó el turno de sacar las albóndigas de la nevera y colocarlas en el grill. En esta parte la vamos a poner en donde no está el fuego directo, donde no hay fuego para nada. Esta cocción será lenta pero dará mejor sabor y nos garantiza que se cocinen bien sin quemarse. Seguimos con la salsa y le vamos a agregar una base de puro tomate que compré en el supermercado. Mezclamos todo muy bien hasta que tenga un solo color y tapamos por unos 5 minutos. Luego le agregamos sal y pimienta y orégano al gusto y así de fácil. Vamos a chequear las albóndigas y mira qué belleza. A few minutes later. Buscamos internamente los 100 grados centígrados y ya, ahí está, están listas. Aquí donde las ves por dentro aún están un poco crudas, pero falta un paso más. Las recogemos y nos las llevamos.
¡Qué belleza! Aquí las tenemos y con nuestra salsa y mi linda San la vamos a poner con mucho cuidado en la salsa. Está caliente para que las albóndigas agarren el sabor de la salsa y la salsa agarre el sabor del ahumado del grill y sea una combinación de sabor único. Tapamos y le damos unos 7 minutos para que se termine de cocinar la albóndiga a fuego bajo. Quitamos la tapa, recogemos las albóndigas y traemos la pasta que aunque está fría, el calor de la salsa la calentará y la dejará en su punto. Mezclamos todo muy bien y como nos sobra salsa, pues le ponemos un poco más de pasta. Bien mezclado todo, mira cómo queda esto. Hora de emplatar. Haremos esto con la ayuda de una pinza y un cucharón para hacer un volcán de pasta. Que ensuciamos el plato es normal, pero lo limpiamos y le vamos a agregar 3 albóndigas. Volvemos a limpiar y un rocío de perejil como decoración. Y albahaca muy pequeña por todos lados, bien fresca, para darle más sabor y que se vea mejor. Y ahora sí, qué sabroso, qué sabrosas se ven, que modelen. Es hora de comer y de probar el plato que hicimos esta linda niña y yo. ¿Qué probamos primero? A ver. ¿Quieres las albóndigas? Vamos a probar primero las albóndigas, a ver qué tal. A ver, muerde. ¿Cómo están? ¿Están buenas? Vamos a probar la pasta, deja que yo te deje. A ver la pasta. A ver. ¿Cómo está la pasta? ¿Está buena? Gracias por pasar por Mundo al Grill. Nos vemos en un siguiente video. Beso. Gracias por pasar por aquí. Si no lo estás aún, suscríbete y dale like. Activa la campanita para que este canal siga creciendo. De parte de San y yo, te decimos hasta el siguiente video.